inclinen sus rostros para orar. Oremos. Padre que estás en los cielos, te pedimos que por favor nos ayudes a entender el mensaje que tienes en esta tarde, esta capacitación que nos trae nuestro hermano Daniel. Te permitas que nos podamos entenderlo de la mejor forma y que todo sea para tu honra y gloria. En Jesús, amén. Muy bien, estamos muy contentos en esta tarde de iniciar este primer taller audio para streaming. En este taller vamos a aprender, como ustedes pudieron ver en las introducciones que se les dio cuando se inscribieron, temas como la calidad del sonido, qué es el color del sonido, qué micrófonos deben comprar cuando ustedes están haciendo una exposición a través de las redes, y todas estas dudas pues nos las va a estar acompañándonos nuestro expositor de esta tarde. La pregunta es, ¿quién es nuestro expositor de esta tarde? Nuestro expositor viene directamente de Colombia para acompañarnos a respondernos todas estas dudas desde Medellín, nuestro hermano Daniel Zapata. Quiero que nuestro hermano Daniel se presente, que nos hable acerca de qué estudió, en qué se desarrolla actualmente. Hola, bueno, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué les cuento sobre mí? Bueno, yo llevo ya varios años, aproximadamente pues ya casi 10 años trabajando con sistemas de audio, pero realmente las carreras en sistemas de sonido en Colombia y bueno, y a nivel mundial nunca han sido tan comunes. Entonces yo me he hecho más es en la práctica. Sí, en el evento, en salir, en trabajar, en el montaje de equipos, en comenzar a estudiar. Y hay una academia acá que se llama Audio Escuela, que está muy enfocada hacia la realidad del evento, porque cuando tú estudias, por ejemplo, una ingeniería de sonido, no te dan muchas pautas sobre la realidad. Te enseñan cómo se comporta el sonido y muchas cosas, pero cuando tú vas a la práctica estás realmente muy crudo. Yo me he hecho más es en la práctica, en el evento, en estar ahí, en solucionar problemas, en buscar. Entonces, realmente la universidad ha sido más la práctica. El conocimiento teórico es demasiado importante. Ahí es donde encontramos todos los temas de las normas de audio, qué debemos respetar para que funcione bien. Pero realmente es la práctica la que te lleva a ejecutar todo eso. Bueno, y actualmente trabajo con todo lo que son sistemas de audio. Capacitamos a iglesias sobre sus sistemas de audio, hacemos instalaciones de sonido de acuerdo a los auditorios. Y bueno, por esta pandemia hemos estado haciendo mucho lo que es capacitando a las personas para el tema de streaming. Tenemos almacén de venta de artículos audiovisuales, entonces también manejo todo lo que son ventas de equipos audiovisuales, cámaras, audio. O sea, estamos como en toda la parte comercial y en toda la parte de capacitación frente a la operación de sistemas de audio y video. Qué bueno, Daniel, y súper interesante todo lo que nos comentas. Sé que durante esta tarde vamos a tener una gran información que nos vas a compartir. Les recordamos a todos que pueden anotar sus preguntas y tenemos 10 minutos para que al final del tema pues nos puedas responder estas dudas e inquietudes que tengan nuestros oyentes. Sin más, vamos a permitirte que pues puedas iniciar nuestra exposición de esta tarde. Bueno, Blakesyn, muchas gracias. Y bueno, como estábamos hablando, como nos decía Blakesyn, vamos a hablar un poco sobre sistemas de audio, pero vamos, o sea, este tema es muy extenso, o sea, realmente hablarlo en 30 o 40 minutos es poco. Entonces, la primera invitación que quiero hacerles es, si les gusta esto, busquen, aprendan por medio de videos, pero yo les recomendaría más la lectura. Vayan a leer manuales. Yamaha tiene manuales muy interesantes. Hay libros muy interesantes que son escritos sobre todo este tema de lo que es sistemas de audio. En este momento lo vamos a enfocar hacia el streaming, pero cuando todo este tema de la pandemia termine, tenemos que volver a nuestras iglesias. Entonces la idea es que en esta pandemia y ahora con todas estas capacitaciones tengamos mejores aptitudes para que próximamente, cuando volvamos a nuestras iglesias, todos los sistemas de audio funcionen mucho mejor y bueno, y cumplamos la misión que tenemos. Nuestra verdadera misión y a la hora de la verdad, pues nuestra misión es entregar un mensaje claro a cada una de las personas que nos escuchan, en nuestras iglesias, en los auditorios, en cada uno de nuestros eventos. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de audio para streaming. Y vamos a comenzar mirando
eh, en esta sesión teórica, básicamente vamos a empezar a revisar lo que son las conexiones básicas de audio. Vamos a mirar y hablar un poquito sobre el tema de voltajes, impedancias, qué es la mezcla, cómo hacerla de la mejor manera y qué herramientas necesitamos indispensablemente tener para poder lograr llegar a tener un buen resultado. Entonces, recordábamos, ¿cuál es nuestra razón de ser en el área de comunicación? Lo primero es que necesitamos entregar un mensaje claro a los oyentes, ¿sí? O sea, la razón de ser de todo esto es que quien esté al otro lado escuchándonos lo haga de la mejor manera, ¿sí? Nos escuche muy bien para que ese mensaje llegue claro y podamos aludir al entendimiento de la persona. Nosotros no somos como algunas denominaciones o otros lugares donde se busca excitar los sentidos de la gente para que la gente venga, entre, estén con nosotros. No, nosotros buscamos es llamar al entendimiento. Oye, entiende cuál es la razón de ser y cuando la persona entiende que tome una decisión coherente y una decisión consciente por Dios. Entonces, para ello necesitamos poder entregar un mensaje claro. ¿Sí? Necesitamos poder impactar la mente y el raciocinio. Y, bueno, qué mejor que poder generar una experiencia visual, una experiencia donde las personas se sientan sumergidas y quieran regresar. Entonces, todos en este momento tenemos los sentidos demasiado excitados porque nos la pasamos viendo películas, una cantidad de cosas, pues tiene hoy en día el mundo. Entonces nosotros también, qué bueno utilizar estas herramientas tecnológicas para poder llevar así un mensaje claro para cada persona. Bueno, continuamos y vamos a mirar cuáles son las condiciones básicas para respetar las normas de audio. Normalmente, ¿cuáles son los problemas a los que mayormente nos enfrentamos? ¿Sí? Nos enfrentamos normalmente, uno de los mayores problemas que tenemos siempre, estamos hablando de los ruidos molestos. Estos ruidos molestos se pueden generar por muchas opciones. Si a alguno de ustedes les ha pasado algún ruido que a veces no se explican, normalmente cuando hay un ruido malo es simplemente por un cable. El 90% de los ruidos con los que yo he trabajado, con los que he experimentado, es por un cable malo, de mala calidad o mal hecho, mal ensamblado. Entonces, yo tiendo más a ensamblar mis propios cables, a conectar buenos componentes, buen cable, buenos conectores y a ensamblarlos yo mismo. Pero una de las razones es un cable malo. Un simple pelito que quede mal soldado nos va a generar unos ruidos muy molestos. También vamos a tener problemas de tierra, que es otro problema, pero ya esos ya son temas de normas eléctricas donde tenemos que aprender a respetar también las normas eléctricas. El otro problema es los niveles bajos. Bueno, ¿qué pasa a veces que no se escucha, no está suficientemente bien? ¿O por qué no logramos llegar con un nivel suficiente a nuestros oyentes? También otro problema son los ruidos ambientales, ¿sí? Entonces allí ya depende muchísimo del tipo de micrófono que utilicemos y el tema de la reverberación. Por ejemplo, cuando estamos en una habitación vacía, hay mucha reverberación. Entonces, aquí, en este momento en mi sala, tengo algunos paneles absorbentes, está el mueble que también absorbe un poco, y todo esto nos ayuda para que no haya un rebote, para que no haya una reverberación, la cual es la que a veces nos genera tantos problemas de que las personas nos escuchan, pero no nos entienden. Entonces, un consejo, cuando vayan a hacer alguna transmisión, busquen estar en un lugar no tan vacío. Si es una habitación cuadrada, si no tienen cuadros, si no tienen nada en las paredes y todo está liso, la reverberación va a ser bastante molesta. Entonces, a veces compramos muy buenos micrófonos que escuchan súper bien y nos metemos a un cuarto donde solo tenemos el micrófono y el problema con la reverberación que experimentamos es tremendo. Bueno, el tema del ruido ambiental. A veces nos dicen, no, bueno, el mejor micrófono que puedes conseguir es un condensador. Ok, pero cuando tú tienes un micrófono que escucha tan bien como un condensador, vas a empezar a tener otros problemas también. Y es que el micrófono escucha demasiado, entonces se te va a meter también todo el ruido ambiental. Entonces lo ideal
es buscar cuál es la herramienta que necesitamos para nuestro propio espacio. Porque si estamos en un lugar muy ruidoso, puede funcionarnos mucho mejor un micrófono dinámico tradicional, que no sea condensador, que tenga un rango menos de escucha, pero que nos podamos acercar a él, como en este caso este micrófono. Este micrófono que yo estoy utilizando es dinámico, no es condensador. Y él escucha específicamente dentro de un rango cardioide lo que está cerca. Si yo tuviera un micrófono condensador, estarían escuchando un ruido que viene desde afuera, desde mi ventana. Pero este tipo de micrófonos, de acuerdo a las situaciones, vamos a necesitar una herramienta para ello. ¿Cuáles son las causas posibles? Bueno, ya las hablamos. El cableado inadecuado. Un gran problema que a veces ocurre en algunos lugares es que, bueno, necesitamos un cable, pero entonces, ¿qué cable compramos? Y a veces terminamos comprando el cable más económico. Nunca lo más barato nos va a funcionar de la mejor manera, aunque a veces con cosas económicas podemos solucionar problemas. Mi recomendación siempre es trata de buscar lo mejor posible en una relación costo-beneficio. ¿Sí? O sea, no es porque es lo más costoso también entonces va a ser bueno, no. Tengamos que aprender a buscar en relación costo-beneficio lo que necesitamos y para ello necesitamos dedicar un poquito a investigación o a preguntarle a las personas capacitadas. Dejémonos capacitar. Preguntémosle a esas personas que de pronto tienen un poco más de conocimiento y si podemos preguntarle a dos personas y entrar a revisar de pronto, a afirmar ese conocimiento nosotros también con la lectura, es muy bueno porque así vamos a aprender realmente la razón de ser. Eh, bueno, la calidad de los micrófonos, también otro tema. Los micrófonos baratos nunca te van a dar un muy buen sonido que digamos, aunque hay unos micrófonos económicos que, wow, ahorita las tecnologías han asombrado bastante. Pero volvemos a lo mismo. Capacitémonos, investiguemos un poquito antes de realizar cualquier compra. Los tipos de conexiones, una de las cosas que más nos genera problemas es cuando interconectamos aparatos eléctricos porque a veces no respetamos las normas de impedancia, entonces se nos mete un ruido, hay algo que no nos explicamos cómo, si tenemos un cable balanceado y esto bien, pero ¿por qué me genera ruido? Resulta que a veces podemos tener simplemente un problema de impedancia, de ohmiaje o de voltajes diferentes que nos van a generar un ruido. Y bueno, ya también dijimos sobre el tema de la reverberación y las habitaciones vacías. Bueno, conexiones básicas para respetar las normas de audio. Y vamos a empezar por el tema de los ruidos molestos. Bueno, un cable profesional siempre será el más costoso por sus componentes, pero el beneficio en la cadena de audio adicional debe estar, pues su beneficio en la cadena de audio va a ser altísimo y adicional debe estar bien armado con buenos componentes, desde el conector hasta la soldadura. Un solo pelito tocando un polo opuesto puede generar ruidos muy molestos. Todos los conectores profesionales y semiprofesionales tienen un código numeral 1, 2 y 3 comúnmente. Bueno, aquí entramos ya en lo que es el ensamble de los cables. Hay algo muy esencial. Es el tipo de conexión cuando vamos a hacerla balanceada o desbalanceada. En este momento, para audio para streaming, que es en lo que nos compete ahora, debemos empezar a mirar, bueno, tenemos dos opciones, vamos a cantar o vamos a hablar. Si es solamente hablar, puede ser un tipo de necesidad. Si vamos a cantar, ya la necesidad aumenta y cambia completamente. Pero siempre el tipo de cable que tú tienes va a ejercer un gran poder frente a tu resultado final. Entonces, eh, hay cables que están muy bien ensamblados, que tienen una malla gruesa, que son 100% cobres desoxigenados. Ese es el tipo de cable que debemos tratar de utilizar siempre. Porque ya cuando nos vamos hacia los cables que son más fáciles de conseguir, es completamente un problema. Porque nos puede solucionar, pero nos está robando una cantidad de frecuencias de audio que podemos no estarnos dando cuenta. Bueno, y hay dos voltajes iniciales sobre los que nos basamos, línea y mic. Y vamos a pasar a esta diapositiva donde quiero mostrarles un poco más eh, lo que son los voltajes frente a los tipos de conexiones. Aquí vemos por detrás
estamos mirando una cabina a su izquierda, ¿sí? Este es un altavoz, una cabina activa. Y esta es una consola, las entradas de la consola. Aquí tenemos las salidas, ¿sí? Bueno, entonces, no sé si alcanzan a leer aquí que dice line y aquí dice mic. ¿Me puedes confirmar, Blakesy? Sí, sí lo vemos. Ok, Line versus mic. listo, dale. Pero aquí en la cabinita vemos un switchecito donde estoy señalando, ven el mouse, y dice, tiene dos posicionamientos, line y tiene otra posición, mic. Lo mismo, esto es una entrada a un altavoz. Vamos a las consolas y la consola tiene exactamente lo mismo. Nos dice line y nos dice mic. Y esto es en las entradas. Tenemos mic y tenemos line. Aquí solamente nos habla de line, 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 mic. Y aquí tenemos las salidas de la consola. Todas las salidas de las consolas son voltaje o impedancia line. Entonces, cuando estamos aquí directamente, si vamos a conectar un micrófono a este parlante, lo conectamos y presionamos el botón, lo mandamos a mic. A veces ha ocurrido que personas conectan una consola y voltean el link, lo ponen en mic, este botoncito, por el hecho de que la cabina les suena más duro. Suena más duro, pero estás riesgoso a dañar el altavoz porque estás mandando una impedancia diferente, entonces claro, te va a cambiar el volumen. Aumenta el volumen, pero aumenta el riesgo de daño también. Y en las consolas conectamos un micrófono en el puerto XLR y nos suena mucho más fuerte que si lo conectáramos en el line con los micrófonos más antiguos. Entonces no nos explicamos el por qué a veces, simplemente porque son impedancias diferentes. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación hoy que estamos hablando sobre audio de streaming? Porque la norma de la misma forma se aplica cuando voy a conectar una consola a una interfaz de audio para luego enviarla al computador. Tenemos que aprender a respetar las normas de audio. Hay muchos ruidos que se generan a veces en las transmisiones en la iglesia y todo es básicamente por un problema de impedancia. Cuando llegamos con nuestra consola a alguna iglesia o en este momento para hacer una transmisión y resulta que la entrada ideal para un computador sería por una interfaz de audio, nos encontramos con este detalle. Utilizamos cables a veces inapropiados, ¿sí? Aquí vemos lo que es un cable balanceado o desbalanceado. Vamos a hablar ahorita sobre eso, pero en este momento que estamos hablando sobre el tema de las conexiones de línea, hay que mantenernos siempre dentro del voltaje. Por ejemplo, toda fuente de audio necesita tener, pues toda transmisión necesita tener una fuente de audio. Aquí en la diapositiva estamos viendo un micrófono, que sería la fuente del audio, que va por un cable a la consola, ¿sí? También podríamos tener en otro canal una pista, un computador de entrada, un iPod, un reproductor de audio, que va a llegar aquí. Ok, todo entra a la consola y se procesa. La forma ideal de enviarlo al computador sería que que nuestra consola tenga una salida USB que nos envíe todo ese audio al computador. Ahí es excelente. Pero cuando entramos a interconectar diferentes dispositivos de audio, por ejemplo, la consola la vamos a conectar a una interfaz de audio, hay muchas personas que llegan a hacerlo con este tipo de cable, un cable XLR tradicional que se utilizaría para conectar un micrófono a la consola o la consola en su defecto desde sus salidas a un altavoz. Si conectamos la consola con este cable y entramos a este canal de la interfaz, estaríamos saliendo line de la consola, pero a la interfaz estaríamos entrando en mic. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? El line tiene un ruido de piso que es mínimo, pero cuando entra a la interfaz por medio del conector de mic por XLR, ese ruido se aumenta demasiado. Porque estamos violando esa norma de audio. ¿Sí? El ruido comienza a crecer y entonces se nos mete un ruido. Entonces nos toca entrar a disminuir mucho la ganancia, perdemos headroom, ¿sí? Perdemos toda esa posibilidad
que tenemos de que los audios sean bajos y altos. Y lo que hacemos es que nos generamos grandes problemas porque el ruido es insoportable. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Empezando para corregir ese ruido, utilizamos un cable balanceado. ¿Sí? ¿Por qué les hablaba ahorita sobre el tema de los conectores uno, 2 y 3? Bueno, uno siempre debe ir a uno. Cada conector, si tenemos un conector como este, TRS, o que a veces los conocemos como estéreo, eh, tiene también su denominación, que sería uno, 2, 1, 2 y 3 es el del centro. Lo mismo en un conector XLR. En este conector tenemos uno, 2 y 3 en la punta. ¿Sí? Este cable es un cable balanceado que lo utilizamos para salir desde nuestra consola y entrar a la entrada line de la tarjeta. Estas interfaces nos dicen acá que tiene entrada micrófono, tiene entrada line o tiene entrada de instrument. Son 3 voltajes diferentes. Pero cuando utilizamos este tipo de cable balanceado, vamos a entrar sin ningún problema y de la forma correcta desde nuestra consola a la interfaz. No sé si a alguno de ustedes les haya ocurrido esto en algún momento, porque es muy común que pase. Entonces, como vemos que de aquí sale XLR y aquí tiene una entrada XLR, no, un cable conectamos y sale. No, no es solamente conectar. Por el hecho de conectar y que suene no significa que sea correcto. Entonces nos puede generar muchos problemas eso. Eh, Llegamos entonces a la conclusión de que para interconectar aparatos de audio siempre debemos utilizar un tipo de cable que nos mantenga el voltaje, que nos respete la norma de audio, que salga line y nos entre line también a la interfaz. Y ya la interfaz sí va a ir por USB al computador. Aunque si directamente nuestra consola tiene conexión USB a nuestro computador, va a ser una cosa excelente. O sea, ya de una vez ya está funcionando excelente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema. Un poquito, vamos a tomarnos 2 minutos para hablar sobre conectores. Algunas personas le llaman a este conector que es un plug estéreo. No sé allá en Panamá de pronto si tenga el mismo nombre, si alguien me lo puede confirmar. Pero el nombre real de este conector o el nombre técnico es conector TRS, ¿sí? Y cuando hablamos de un conector monofónico, que no tiene este anillo, sino que es completo, hablamos de un conector TS, ¿sí? Que habla de tip, que sería la punta, ring y side, o sea, TRS, tin, punta, tip, punta, ring, R y ese side. Entonces son conectores TRS, no sirven para hacer conexiones balanceadas, no sirven también para hacer conexiones estéreo, no sirven para hacer conexiones monosumada. O sea, el estéreo, cuando hablamos de estéreo, hablamos es de un entorno normal, de un tipo de conexión o de una señal doble de audio, pero no es un conector en sí. Entonces es muy bueno ir aprendiendo a conocer un poquito más sobre los nombres de los conectores, los nombres técnicos, porque tú ya sabes que, por ejemplo, hablaríamos que es un cable TRS a XLR-F o XLR female o XLR hembra, ¿cierto? Entonces, este tipo de cable bien fabricado es el que utilizamos para interconectarnos y mantener nuestro voltaje line en el audio para streaming. Listo. Cables desbalanceados o desbalanceados. Un cable balanceado es aquel cable que tiene 3 conexiones o tiene 3 polaridades. Tiene un positivo, tiene un negativo y tiene una masa. Estas 3 polaridades lo que hacen es que las dos masas, al sumarse como negativas, rechazan los ruidos exteriores. Por eso estos cables se llaman blindados y por eso este tipo de cables se utilizan mucho al duplicar también esta señal de ida y regreso para hacer conexiones de hasta 100 metros sin pérdida de audio y sin generar ruido. O sea, cuando utilizamos un cable balanceado, un cable de micrófono bien hecho, podríamos llevar un altavoz activo hasta 100 metros sin ningún problema. O aún podríamos conectar un micrófono con un cable de 100 metros. Si es de buena calidad, si los conectores son profesionales, podemos irnos con un cable muy largo sin tener problemas de ruido y sin tener problemas de audio. Entonces, para eso son los cables balanceados. Cuando hablamos de los cables desbalanceados, que solamente tienen cable positivo y negativo, o sea, tienen solamente, como por ejemplo un cable de guitarra, estos cables, el largo máximo según las normas de audio, debe ser de 6 metros, porque más de allí vas a tener pérdida de audio y aparte de eso, se convierte en una antena potencial si estás trabajando cerca de una
estación de radio vas a tener todos los problemas del mundo con ruidos si no tienes cables balanceados bien fabricados y con una buena chaqueta de blindaje. O si tratas de conectar una guitarra con un cable de más de 6 metros, vas a estar empezando a perder primero las frecuencias graves. Y adicional a eso, vas a tener un grave problema de la posibilidad de que se te meta un ruido. No sé si en algún momento a ustedes en las iglesias se les ha metido algún ruido, esos que es como justo cuando está entrando una llamada a algún celular, y son por las señales de radio que entran y se meten por un cable desbalanceado, entran hasta las consolas de audio. Entonces, tener en cuenta eso. Recordemos que aquí estamos tratando de abarcar muchas cosas, pero la idea es que ustedes vayan tomando nota sus preguntas o inquietudes que les generen, así sea que no hablemos, así que sea que no las tomemos en esta temática, y luego por interno me las pueden escribir, cuentan conmigo acá para lo que necesiten, y bueno, continuamos con el tema. Los materiales. Es muy importante los materiales que utilizamos a la hora de ensamblar un cable. Podemos tener buen conector, buen cable, pero si no tenemos buena soldadura, nos vamos a generar también un problema a la hora de hacer el montaje y a la hora también de los tipos de conductividad que tienen estas soldaduras. Bueno, ¿qué hacemos cuando necesitamos conectar una guitarra? Por ejemplo, estamos en nuestra iglesia, necesitamos transmitir audio, pero la consola y el computador están acá muy lejos, entonces vamos a conectar nuestra guitarra. Muchos de ustedes ya deben conocer las cajas directas. Sí, las cajas directas es un dispositivo, bueno, no sé, acá no se me pasó ponerlo en la diapositiva, pero son unas cajas que lo que hacen es convertir la señal y balancear la señal. Sí, o sea, entrada de línea como de una guitarra y sale hacia un micrófono, sale una conexión balanceada que nos permite irnos hasta 100 metros y en algunas ocasiones aún más. Bueno, es muy bueno que aclaremos el concepto de estéreo, ¿sí? Para el tema de transmisión. Algunas personas me han preguntado, bueno, yo quiero transmitir en estéreo, pero ¿qué es transmitir en estéreo realmente? Hablamos de estéreo cuando tenemos dos fuentes independientes de audio que no tienen siempre la misma información. Es decir, en este momento yo tengo un solo micrófono. A ustedes les está llegando una señal que alimenta sus dos parlantes, parlante izquierdo y parlante derecho. Pero en ambos parlantes se están escuchando exactamente la misma fuente de audio. Es decir, yo les estoy transmitiendo a ustedes en una señal monofónica. Sí, aunque tengan L y R, es monofónica. ¿Por qué? Porque la fuente de audio es monofónica. Entonces eso hace que la cadena sea mono. ¿Cuándo se convierte esta señal en estéreo? Esta señal en estéreo se convierte cuando yo comienzo a panear la ubicación del micrófono. No sé si alguien allá tiene un, bueno, no sé, creo que debo tener aquí la conexión, sí. La conexión debe estar sellando estéreo para ustedes. Una señal monosumado y para eso en la consola tenemos unos botones que llaman paneo y yo podría mover todo mi audio hacia uno de los lados. No sé si alguno tiene ya un sistema de sonido estéreo y está escuchándolo. Todo el sonido se va para un lado o puedo mandarlo para que el sonido se vaya hacia el otro lado. Si tenemos un dispositivo celular o algo, estamos escuchando todo en monofónico, seguramente. Pero al escuchar con L y R, una señal es solamente estéreo cuando tenemos algo en los dos parlantes o en los dos oídos, en los dos audífonos. Para la transmisión, ¿qué es mejor? ¿Transmitir en monofónico o transmitir en estéreo? Bueno, a mí me gusta mucho transmitir en estéreo, ya que las personas que en su casa tengan un sistema estéreo van a poder disfrutar de un sistema, de un audio en estéreo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo lo hago? Bueno, por ejemplo, si tengo instrumentos en vivo, puedo generar un paneo y poner los instrumentos. Tengo dos guitarras, puedo ubicar una guitarra a la izquierda, puedo ubicar otra guitarra a la derecha. Tengo un grupo de cantantes, puedo dividir los cantantes en el espacio. El sonido cuando es estéreo, cuando a mí me permite distribuir en el espacio, se escucha más bonito, se escucha más rico, se escucha, no sé, se escucha muy diferente. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar, por ejemplo, a Heraldos del Rey en sus grabaciones originales, ellos cantaban siempre en estéreo, barítono y bajo estaban en un lado,
primer y segundo tenor estaban en otro lado, a veces grababan con dos micrófonos simplemente, y ya en la mezcla, cuando tú lo escuchas en un sistema estéreo, se escucha un sonido diferente, se escucha un sonido muy lindo, se libera la mezcla. Pero, ¿cuál es el riesgo del estéreo? Cuando no podemos garantizar que todas las personas puedan escuchar lo mismo, nos vamos a generar un gran problema. Por ejemplo, una iglesia grande. Tenemos una iglesia grande donde hay un sistema de audio y un parlante está muy lejano del otro. Si mandamos estéreo, las personas que están más cerca de un altavoz van a escuchar solamente lo de ese altavoz y las personas que están más cerca del otro van a escuchar solo eso. Por ejemplo, estamos amplificando un cuarteto o estamos eh, transmitiendo un cuarteto y tenemos el sonido allí, la persona que esté más cerca del parlante izquierdo va a estar escuchando solamente lo que yo tengo en ese parlante. Entonces se vuelve un riesgo porque van a haber unos que te van a decir, no escucho al barítono, no escucho al tenor, y cuando realmente el único que va a escuchar realmente bien todo va a ser la persona que esté al centro. Entonces, una recomendación es, si no podemos garantizar que todo el mundo escuche en estéreo, es decir, que todo el mundo esté sentado al centro escuchando ambos parlantes, la recomendación sería transmitir en monofónico, de manera que es monosumado, nos va a sonar en ambos parlantes L y R, pero va a ser monosumado. ¿Listo? Entonces, para que quede muy claro ese concepto. Estéreo, se habla de estéreo solamente cuando tenemos dos fuentes diferentes de audio. Es decir, lo que suena en la izquierda no es lo mismo que está sonando en la derecha al mismo tiempo. Conceptos, bueno, el balanceado, ya entendimos lo que es los balanceados. Monosumado es lo que acabamos de hablar de que tenemos dos fuentes monofónicas, está sonando lo mismo en ambos parlantes, pero es señal monosumada. XLR-F son los tipos de conectores, XLR-M que sería macho o male, TRS, TS que son los cables monofónicos y bueno, ya hablamos de las conexiones y de los plugs que ya son pequeños o grandes. ¿Cuáles son las herramientas indispensables? Bueno, ya después de que aquí garantizamos toda la cadena de audio, de que tenemos un buen micrófono que va por un buen cable a una buena consola, generamos la mezcla y en la clase de mañana que va a ser una práctica, vamos a tener una consola digital, vamos a tener una consola análoga, vamos a hacer diferentes tareas para que tratemos de que ustedes escuchen allá las diferencias. Y sería muy bueno que para mañana, si ustedes tienen herramientas, si tienen consolas, si tienen un micrófono, lo que sea que tengan, lo traigan y tratamos de hacer un taller bien interesante sobre esto. Pero bueno, ya después de que garantizamos de que tenemos un buen micrófono que va por un buen cable a una consola y que tenemos garantizada la entrada, respetando las normas de audio, a nuestro computador, venimos a ver qué más necesitaríamos. Bueno, el buen micrófono y un buen sistema de captura, si es solamente para voces, por ejemplo, un predicador, una persona que no le interesa tanto cantar, necesita un buen micrófono tradicional y una buena interfaz para conectarse y tener una buena entrada. U otra opción es tener un buen micrófono que sea de conexión directamente a USB. Este micrófono que estamos viendo acá es un Shure Motiv 5, es de muy buena calidad también, funciona súper bien y es un micrófono USB. Hay muchas opciones en el mercado, en diferentes marcas, que nos va a brindar muy buenas posibilidades. ¿Qué más necesitamos después de tener la entrada de audio? Lo segundo y más importante es que tengamos una excelente conexión a Internet. Yo creo que todos los que hemos sido hosting en algún momento de reunión, cuando tenemos invitados, hemos sufrido con eso, ¿cierto? Los que están aquí creo que de prontamente, seguramente lo han experimentado. Si no tiene tu invitado una buena conexión de audio, todo es un problema, ¿eh? Una buena conexión de internet, perdón. Entonces, tenemos buena fuente, tenemos excelentes herramientas. Es indispensable tener una muy buena conexión a internet, ¿sí? Si vamos a subir un video en 720p, que eso sería alta definición ya, necesitaríamos una conexión a internet que nos permita subir a 3000 kilobytes por segundo o a 3 megabytes por segundo, pero que ese no sea el máximo. Lo ideal es que nuestra conexión nos brinde 4 megas de subida para que tengamos, listo, para que le digamos a nuestro software vamos a subir en 3 megas. Si vamos a transmitir a 1080p, la recomendación es tener 5000 kilobytes por segundo o 5 megas de subida para que no se nos ralentice, para que funcione bien y que realmente podamos llegar a tener
una buena calidad de audio y de video. En el audio, la recomendación para Internet, o bueno, igual lo que reciben las plataformas como YouTube o Facebook, son máximo 160 el bitrate de audio, ¿sí? 160 kilobits por segundo. Entonces, para que tengamos eso muy en cuenta, primero garantizamos la entrada del audio. Segundo, vamos a garantizar que tengamos un buen Internet para transmitir. Tercero, si es para música, necesitamos un mezclador de audio para poder garantizar la fuente del sonido. Entonces, vamos a transmitir música. Siempre necesitamos poder capturar nuestro audio directamente desde nuestra consola. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, aquí el parlante y queremos que todo entre por el mismo micrófono? Resulta que el micrófono no está en la capacidad, o sea, no cualquier micrófono está en la capacidad de escuchar completamente el parlante. Podemos generarnos retroalimentaciones. Entonces, lo ideal es que podamos tener una señal desde la consola directamente que vaya hacia la transmisión. Listo. Entonces, en la consola vamos a hacer la mezcla del micrófono con la pista, con lo que requiramos hacer para poderlo enviar a la transmisión, todo juntico, con efectos o sin efectos, con la ecualización previa, con toda una consola nos va a dar toda esa versatilidad que necesitamos para mandar un muy buen audio hacia Internet. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una conexión que entre de forma digital al computador. O si vamos a transmitir por el teléfono, una interfaz que nos conecte de forma correcta al teléfono. Es decir, ya tenemos el buen micrófono, la buena fuente de audio, ya tenemos muy buen internet, ya tenemos la consola, pero ahora, ¿cómo conectamos la consola al computador? Si nuestra consola tiene USB, perfecto, ya lo estamos convirtiendo en digital. Si nuestra consola no tiene USB, necesitamos irnos por una interfaz, o bueno, hay unos cables que son de XLR, o bueno, de entrada de línea directamente a USB. Son cables que no pasan de $20 y realmente funcionan supremamente bien. Eh, si nos vamos a conectar a un teléfono, o sea, ¿qué pasa entonces para las personas que a veces transmiten desde un celular? Hay algo esencial. A veces utilizamos un cablecito que lo único que hace es dividir las señales y de ahí conectamos nuestra consola directamente al cablecito. ¿Funciona? Sí, puede funcionar. ¿Corremos un riesgo? Podemos correr un riesgo, porque este cable cuando lo conectamos para entrar y salir de nuestro celular directamente, si en algún momento llega un pico de audio muy fuerte que está conectado directamente a nuestro celular por un cable que simplemente es un convertidor, nuestro celular va a recibir todo ese voltaje de entrada y muy fácilmente podríamos estar dañando la entrada o la salida de nuestro celular. Entonces, para ello debemos conseguir una interfaz que nos conecte el audio de la consola directamente al teléfono celular. Y ese es el tipo de interfaz que están viendo aquí. Vamos a poner la diapositiva grande para que puedan apreciarlo más. Esta sería la interfaz. Este es una iRig, pero también lo hay en Tascam. Hay diferentes marcas que nos permiten convertir la señal manteniendo el voltaje y manteniendo la impedancia. ¿Sí? El iRig nos permite hacer todo esto. Entonces vamos a ir desde la consola al iRig y del iRig lo conectamos a nuestro celular, que es el que nos va a mantener todo en perfectas condiciones, y el audio vamos a estar respetando los voltajes. Es indispensable tener unos buenos audífonos de monitoreo. Los audífonos con los que escuchamos música todos los días en la casa. No, esos audífonos no nos sirven. El audífono Sony que tiene super bass y que suena así, súper fuerte. Pero ese súper bajo que a mí me gusta escuchar música, no es el audífono que necesitamos para monitoreo. Para monitorear audio, nuestra tarea es que nuestros oyentes, sea el que sea, parlante o altavoz o audífonos que están escuchando, pueda escucharlo de una buena forma. Entonces, para ello, necesitamos unos buenos audífonos de monitoreo, que son unos para las personas que están concentrados solamente en la transmisión de audio y unos para la persona que esté monitoreando en el caso de que tengamos esa facilidad de que otra persona nos esté monitoreando el audio directamente en la plataforma. Necesitamos un buen software de transmisión, en este caso allí tienen el ejemplo con OBS, y necesitamos una plataforma que no nos aporree tanto el sonido que sale del OBS. En este momento la plataforma que menos lo aporrea es el Zoom, o mejor dicho, lo aporrea mucho, pero es la plataforma que nos permite modificar cómo
recibir esa señal de audio y que no nos la porree tanto. Entonces, mañana en la parte práctica vamos a ver un poquito sobre la configuración del Zoom y sobre cómo hacer para que no nos aporree tanto el audio eh, que estamos mandando de nuestra consola, ya que Zoom y todas las plataformas de video como Meet, eh, ¿cuál otra? Se me escapan. El Teams y bueno, otras plataformas que existen de videollamadas, toman la música como ruido de fondo, porque están configuradas específicamente para reuniones, entonces es nuestra voz la que captan de mejor manera. Si no es la voz, lo demás lo toman como ruido, entonces hay que desactivarlo en los procesadores de audio, que Zoom nos permite hacerlo, para poder que la música se vaya bien y no sea que se nos está entrecortando la música y todo como un problema. Y bueno, Súper, Dani. ya para terminar, Súper. Tenemos unos cuantos minutitos para algunas dale ya. preguntas. Ok, Mañana, si tienes algo que pues se te quedó por mencionar, creo que lo podríamos hacer mañana cuando comenzamos la parte del taller. listo. Alguna de las preguntas que nos hacían era, ¿qué programa utilizar en el computador para recibir la señal de audio? Bueno, para recibir la señal de audio, eh, particularmente, pues no sé exactamente a qué se estarían refiriendo, porque bueno, si tenemos, por ejemplo, el OBS es un programa que nos permite recibir la señal de audio directamente desde una interfaz, desde una consola. El software en sí, yo les recomiendo muchísimo el OBS, que nos va a permitir hacer transmisiones, mezclar señales de audio, mezclar señales de video, todo lo recibe y con él podemos transmitir a cualquier plataforma. En este momento lo que yo estoy utilizando para comunicarme con ustedes es el OBS, que me permite tener en este momento todas estas herramientas, estar cambiando entre pantallas. Estoy utilizando el OBS y enlazado con Zoom por una fuente que se llama NDI. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿hay alguna diferencia en la calidad de sonido con una consola con conexión USB y una interfaz de audio? Depende la consola y depende la interfaz. Cuando una consola, compramos una consola económica, barata, $50 y ya nos trae la interfaz USB. Pero compramos una interfaz de audio, una Focusrite o una Claret que nos cuesta $500, $600, obvio que va a haber una diferencia notable en el sonido. Lo que pasa es que básicamente cuando tenemos algo muy económico fue porque invirtieron poco dinero en componentes, poco dinero en, en elementos que nos permitan garantizar esa fidelidad y esa calidad de audio. Entonces las grandes marcas que tienen muy buenos componentes son las que nos van a garantizar que haya más fidelidad en el sonido. Entonces, si tenemos una muy buena interfaz frente a una consola sencilla, va a haber diferencia. Pero si tenemos una excelente consola de audio, por ejemplo, la línea Presonus, la línea AR, que son Studio Live y son consolas híbridas, tienen una excelente interfaz de audio, va a ser muy diferente a si tenemos, por ejemplo, una interfaz de sonido Behringer. O sea, no siempre es, es, o sea, la norma no dice si es interfaz o es consola, va a ser mejor, no es. ¿Cuál es el dispositivo que estás conectando? Y si el dispositivo está bien diseñado, va a ser muy buen sonido, sea una interfaz o sea una consola. Lo ideal es tratar de tener el dispositivo ideal para ello. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta más y ya pues tenemos que regresar a la sala principal. Mencionaba aquí, ¿cuál es el mejor micrófono para el streaming? Bueno, micrófonos para streaming, yo diría que depende tu entorno. Por ejemplo, cuando hablamos del Shure SB7, es un micrófono muy utilizado. El Shure SB7 sí es muy utilizado en las salas de radio, porque es dinámico, tiene muy buena captación frontal y con su propia construcción tiene mucho antipop, o sea, limita mucho el popeo de las voces, pero no es igual si estás en un lugar muy reverberante, va a escuchar también la reverberación, entonces ya ahí utilizamos un micrófono dinámico. Lo ideal es, si estamos en condiciones ideales, un buen micrófono condensador te puede funcionar muy bien, ¿sí? O sea, un muy buen micrófono condensador va a funcionar de la mejor manera. Una referencia particular no podría darles, o sea, a mí me gusta mucho la marca Audio-Técnica, porque desde la T2020, que es un micrófono muy económico de $100, $99,
da muy buenos resultados, pero es un condensador y escucha bastante bien. Entonces, si estás en una sala con mucha reverberación, te va a generar más problemas. Entonces, en esa sala te recomendaría utilizar un micrófono dinámico o, por ejemplo, este, que es el SH55 de Shure, que es un micrófono dinámico y no capta tanto el sonido del ruido ambiental. El micrófono hay que buscarlo de acuerdo a nuestro entorno. Muy bien. Yo voy a estar, tenemos más preguntas, Daniel, pero voy a estar pues recopilando todas las preguntas que nos hicieron para ver la forma de que podamos pues responderle a nuestras personas que están aquí en esta tarde, para que también puedan pues tener y despejar esas dudas que nos comparten. Por lo pronto, pues muchas gracias por toda esta explicación. Creo que fue muy interesante todo lo que nos compartes. Los invitamos a que mañana se puedan conectar todos en punto al taller para que pues también nos puedas hablar acerca de la parte técnica de todo lo que nos estabas compartiendo. A todos nuestros invitados les pedimos que por favor puedan pasar a la sala principal, que es la misma sala a la cual ustedes se conectaron en la mañana. El tiempo se nos fue muy rápido realmente, pero estamos muy contentos por el espacio. Gracias, Daniel, y a todos, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Mañana nos vemos y en los primeros minutos de la mañana, entonces responderemos las preguntas que hayan quedado faltando. Súper. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Estamos muy contentos en esta mañana de continuar con esta segunda parte del taller, pues audio para streaming, y pues estamos muy contentos de tenerles aquí. El día de hoy, pues queremos informarles que el taller va a ser un poco más interactivo, y para eso yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que dentro de la medida que puedan encender sus camaritas para que todos nos podamos ver y nos podamos conocer y podamos pues interactuar de la mejor forma. Adicional a eso, el día de hoy el taller, pues como les mencionaba, es más interactivo y vamos a tener otra dinámica para las preguntas. Cuando tengan alguna pregunta, ustedes pueden levantar la manito aquí en el Zoom y yo voy a estar mirándolos y voy a pedir, darles el paso para que pues nuestro expositor nos pueda responder las preguntas que cada uno de ustedes tiene. Entonces, para eso, como les mencionaba, ustedes colocan la manito y yo lo voy a visualizar, y adicional a eso, ustedes deben encender sus cámaras para que podamos pues tener esa interacción directamente con cada uno de ustedes. Esperamos que el tiempo de hoy pues sea del mayor provecho, y sin más vamos a darle la bienvenida a nuestro expositor Daniel Zapata. Daniel, ¿estás por allí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, aquí estoy. Bueno, un poco por acá ven que tengo otra camarita para facilitar las cosas de algo que puse aquí en la mesa para mostrarles. Entonces, bueno, estoy por aquí un poco escondido, pero aquí estamos. Bueno, ¿por qué no comenzamos respondiendo las preguntas? Quedaron tres preguntas por ahí pendientes ayer. Sí, tengo las tres preguntas aquí. Justo te iba a comentar de eso. Pues antes de las preguntas, quiero darte la bienvenida, Daniel, a cada una de nuestras personas que están aquí acompañándonos en esta mañana. La primera pregunta que quedó pendiente del día de ayer es: ¿qué colocar en los cuartos para mejorar el sonido en una transmisión? Bueno, ahí ya estamos hablando de lo que llamaríamos acondicionamiento acústico. Sí, o sea, lo importante es tener en la habitación materiales blandos que absorban el aire, que no permitan que rebote de inmediato, o sea, que no sean superficies planas, solamente como las paredes vacías, ¿no? Si puedes poner un sofá, si puedes poner cortinas en las ventanas, aún en las paredes, eso va a ayudar bastante. O en el mejor de los casos, adquirir paneles absorbentes, aún fabricarlos. Hay muchos videos en YouTube sobre cómo fabricar paneles absorbentes con un material que se consigue muy fácil, que es fibra de vidrio, una tela que permita el paso del aire y un marco de madera. Sí, aquí también se le conoce con el nombre de frescasa,
o en lo ideal la fibra de roca es muy, muy buen material absorbente. O sea, lo ideal es tratar de, primero tratar de aprovechar lo que tengamos a la mano, un sofá, aún poder colgar cortinas en las paredes va a ayudar un poco, pero si podemos apuntarle a los paneles absorbentes va a ser mucho mejor. Súper, muy bien. Gracias, Daniel, por estas inquietudes. La persona que realizó la pregunta el día de ayer, si tiene algún comentario adicional, nos los puede escribir en el chat y pues se lo vamos a estar compartiendo a Daniel para que nos ayude en el transcurso de la mañana. Otra de las preguntas era, ¿qué programas se pueden utilizar para ecualizar el audio en la transmisión en vivo? Bueno, allí ya hay otro detalle. Frente a la ecualización en vivo, por medio de un software, necesitas una interfaz que te permita transmitir en vivo, ¿sí? Entonces necesitaríamos empezar por tener una buena interfaz de audio que nos permita tener una función que se llama loopback. Es decir, nos entrega un par de entradas virtuales que están enrutando las salidas para que vuelvan a entrar virtualmente a la tarjeta. Entonces, ya bajo esas condiciones, el software puede ser el que tú manejes. O sea, lo ideal es que no hay mejor software. O sea, no el Audition o el Pro Tools, ambos softwares son muy buenos. O sea, los profesionales utilizan Pro Tools, hay mucha gente pasándose a Studio One, hay mucho software, pero yo siempre he dicho, aquella herramienta es la mejor, la que tú mejor sepas utilizar. Por ejemplo, yo trabajo con Pro Tools, pero hay personas que trabajan con Studio One y dicen que Studio One es lo mejor. Para mí, el Pro Tools, que es el que yo sé utilizar, me funciona muy bien. Pero hay personas que saben utilizar muy bien Studio One, no se entienden con Pro Tools, entonces para ellos es mejor el Studio One. Lo ideal es tener unos buenos plugins, les recomiendo mucho los plugins de Waves, los ecualizadores de FAV Filter, son muy buenos también y hay algunos plugins de Isotope que funcionan muy bien. Pero allí lo ideal es poder enlazar con esta función nativa virtual el loopback, porque no todas las tarjetas te lo permiten. Hay formas de hacerlo poniendo un cable físico, pero no funciona igual. Y hay unas aplicaciones también de un cable virtual que tampoco funciona muy bien todo el tiempo. Entonces, la recomendación sería una interfaz que tenga la función loopback. Súper. Gracias, Daniel, por tu respuesta. Y vamos a pasar a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta dice, ¿qué consolas recomiendan? Bueno, en cuanto a consolas, de eso vamos a hablar ahorita un poquito. Pero les recomiendo mucho, si piensan comprar una consola específicamente que también les sirva para streaming, les recomendaría mucho la serie AR de Presonus. Studio Live AR, son consolas híbridas que tienen toda la parte análoga como la conocemos, pero nos entregan cada canal por independiente. ¿Sí? Entonces podemos trabajar con cada canal en nuestro software o podemos enrutarlo de muchas maneras. Tiene la función de loopback para procesar el audio y devolverlo procesado, funcionan súper bien. O la serie MTK de Soundcraft. Eh, hay muchas consolas. Lo ideal es que tenga una buena interfaz USB. Por ejemplo, la que yo utilizo acá es una Soundcraft, que ahorita la vamos a ver, es una Soundcraft pequeñita, una Notepad. Son consolas, es una nueva serie de Soundcraft que funciona muy bien y son muy económicas. La más grande que salió es así compactica de 4 micrófonos, 12 canales y es muy útil realmente. Entonces es una consola también que les puedo recomendar y bueno, aquí en este momento la estamos utilizando. Súper. Bueno, Daniel, estas eran las tres preguntas que teníamos pendientes del día de ayer. Pues no sé si te parece ya podamos comenzar de lleno con el taller pues práctico para el día de hoy y lo que nuestros invitados pues también puedan hacerte alguna pregunta, pues ya saben, levantan la manito y yo los voy a estar pasando para que puedan pues entonces, hacerte la pregunta directamente. Claro que sí, Blazy. Vamos en este momento entonces a mirar por acá que tengo preparadas algunas pequeñas herramientas para ustedes. Sí, hoy el taller es un poco más práctico, entonces vamos a repasar lo de ayer, pero ya teniendo como los artículos acá directamente a nuestra mano. Entonces, bueno, tenemos aquí a nuestra derecha, esto es una consola digital. Sí, es una consola compacta, digital, y esta es una consola análoga. Listo, ya ahorita vamos a mirar específicamente qué es cada, pues qué es las diferencias y eso. Tenemos un cable, este es un cable XLR tradicional como lo conocemos todo de micrófono. Este es el cable que utilizaríamos para conectarnos,
¿sí? A una iRig para el tema de las conexiones a nuestros teléfonos. Este es el tipo de cable con el que tengo interconectadas las dos consolas. Está aquí, sale XLR y a esta consola me está entrando por TRS balanceado. Estos son los tipos de cable, tipo guitarra. Bueno, aquí hay de pistas, tenemos un micrófono dinámico. Estas son las cajas directas que alguien ayer nos estaba diciendo también que le interesaba aprender un poquito más sobre cajas directas. Estos son unos audífonos de monitoreo. Y bueno, entrando ya como tal frente a todas estas herramientas que podemos estar mirando acá, Daniel, recordemos, disculpa que te interrumpa. sí, Me cuentan algunos pues, invitados, participantes, que se te escucha un poco bajo. ok, No sé si puedas pues, ayudarnos para que podamos todos escucharte un poco mejor. claro que sí. Hola, ¿y cómo me escuchan? Hola, ¿ya mejor? Ya mejor. Yo, de mi parte, sí, no sé, los participantes. Bueno, me escuchan mejor ya, creo que sí. Listo, ya deben de Sí, tener ya, mucho mejor mejor. entrada de audio. Ok, listo. Lo Sí. que pasa es que ayer Muchas estaba directo gracias. con una consola, ahorita estoy pasando dos, entonces me preocupo por... Ya son dos problemas diferentes. Mientras más cosas tienes en la cadena de audio, van a aumentar tus problemas. Bueno, Súper gracias. entonces, ven por acá que me está generando un poquito de saturación. Hola, ¿sigue bien? ¿Sí? Ok, sí, Sí. hola, ok. Listo. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, tenemos aquí en pantalla las diferencias y vamos a empezar hablando sobre la diferencia de una consola digital y una consola análoga. Algunas personas dicen, no, es que lo mejor son las consolas análogas. Por ejemplo, hay grupos a nivel mundial muy tradicionales que no les gustan las consolas digitales. Guns N' Roses es uno de esos grupos que seguramente ninguno de nosotros escucha, pero son grupos muy famosos que solamente prefieren las consolas análogas por el sonido real que ellas dan, ya que las consolas digitales tienden a maquillar un poco el sonido, a cambiarlo, ¿sí? O por ejemplo, Celine Dion es una persona que prefiere las consolas digitales, las consolas análogas también. Bueno, las consolas digitales son lo mejor para muchas personas, pero realmente una consola digital puede generarte muchos problemas si no sabes utilizarla bien. Volvemos a lo mismo, la mejor herramienta es aquella que tú estás capacitado para utilizar. ¿Cuáles son las diferencias básicas? Bueno, una consola digital es una consola análoga con una cantidad de procesos adicionales que para poderlas tener dentro de una consola análoga tendríamos que tener un rack gigante. O sea, esto es solamente una parte. En una consola análoga tenemos solamente niveles de entrada de ganancia, un ecualizador paramétrico básico, envíos de efectos, paneos, un envío directo hacia afuera con un procesador de efectos y bueno, y un máster de salida. En la consola análoga, en las consolas digitales, perdón, tenemos compresores, tenemos expanders, tenemos compuertas, tenemos ecualizadores gráficos y paramétricos. O sea, tenemos una cantidad de posibilidades que, oye, cuando tú tienes demasiadas herramientas que no conoces bien, es mejor hacer más con más poco, con, pues, con menor cantidad de artículos. Entonces, lo que sí puedo recomendarles es que traten de capacitarse muy bien en lo que tengan. Listo. Por aquí vamos a revisar lo que son las cajas directas. Esta es una caja directa doble. No sé si recuerdan, bueno, deben recordar, el día de ayer hablamos que para extender una señal que sea a más de 6 metros de guitarra, por ejemplo, si yo tengo un cable como este es un cable de línea, podríamos conectar con él una guitarra, un instrumento, un teclado o cualquier otro tipo de aparato que se conecte por este método de conexión, ¿sí? Por línea. Si yo necesito que se vaya más de 6 metros, debo utilizar una caja directa. Entra la señal desbalanceada y por aquí nos sale una señal balanceada, que es donde vamos a conectar un cable de micrófono tradicional y ya ahí ya lo vamos a poder llevar hasta 6 metros. Lo vamos a poder llevar hasta 100 metros, perdón. Con este cable llevamos hasta 100 metros sin tener pérdidas de audio. Lo ideal es tratar de buscar cajas directas de buena calidad porque también
Eso influye mucho en nuestra cadena de audio. Hay unas cajas directas que son de 15, $20 y créanme, ya las he probado, no funcionan muy bien. Hay otras que sí funcionan muy bien, de 35, $40 en adelante. Eh, bueno, eso frente a las cajas directas, que son muy útiles a la hora de llevar señales desbalanceadas muy lejos. Por ejemplo, necesitas un cable largo para poner una pista. Lo ideal es que si va a ser de más de 6 metros, para que no tengas pérdida de audio, utilices una caja directa que te va a llevar a extender mucho tu rango sin generarte esos problemas de ruidos y bueno, realmente es mucho lo que te vas a ahorrar simplemente teniendo buenos elementos. Este es un micrófono dinámico, tradicional. Sí, este es el que vamos a utilizar en los momentos en los que tengamos entornos ruidosos o entornos donde haya demasiada reverberación. Estos micrófonos se escuchan más de cerca, recordemos, 2, 3 dedos de la boca y vamos a estar mucho, mucho mejor. Déjenme por acá pongo. Bueno, en esta imagen, recordando ayer, cuando garantizamos las señales, un buen micrófono es esencial. El cableado ya lo estábamos mirando en internet. Y bueno, para el tema de mezcla de audio, bueno, las conexiones, todo eso ya lo vimos. Los audífonos de monitoreo. Bueno, aquí tenemos estos audífonos Audio-Técnica. Los hay también en marca KG. Hay muchas marcas que fabrican estos tipos de audífonos. ¿Qué debemos tener en cuenta con los audífonos que vayamos a comprar? Es esencial que nos brinden una respuesta en frecuencia muy parecida a la realidad de lo que está pasando. Este audífono o este tipo de audífonos que son cerrados, lo que hacen es que al utilizarlos, cuando los ponemos, aíslan muchísimo el ruido de afuera también. Entonces nos permiten concentrarnos un poco más en la mezcla y nos permiten llegar a esos puntos de generar un sonido lindo, un sonido más agradable, donde escuchamos esa realidad de lo que está pasando. Eh, También tenemos aquí, vamos a revisar, bueno, vamos a pasar rápidamente, si no hay ninguna pregunta hasta el momento, vamos a pasar a lo que es, Daniel, teníamos la manito alzada ok, de A. Robinson para que pues pueda prender su cámara y nos pueda hacer directamente la pregunta. listo, perfecto. Buenos días ante todo y saludos. Buenos días. Buenos días. Gracias, Nelson Daniel. Sí, más que nada, antes que levanté la mano era con relación al audio que estaba muy bajo. Ya solucionaron ese tema, gracias a Dios. La siguiente pregunta que tenía era una pregunta que dejé del día de ayer. Era relacionado, ¿qué sucede en el caso que no estoy utilizando una interfase, que estoy utilizando una consola directamente conectada a una torre con salida y entrada de audio separado? Qué riesgo corro o se corre al utilizar un mecanismo de esta manera? Utilizando las salidas principales de audio para los parlantes, pero en vez de salir a unos parlantes, salgan directamente a la tarjeta de audio de la computadora. ¿Qué riesgos existiría en ese caso? Bueno, nos estás hablando entonces, sería de entrar a hacer la conexión desde la consola al computador directamente por la entrada y salida que tiene el computador, ¿sí? Bueno, los computadores de escritorio tienen una ventaja sobre los portátiles y es que ellos tienen normalmente tres entradas. Tienen una entrada de micrófono que es rosadita, una entrada de línea que es azul y una salida de audífonos que es verde, ¿sí? Esa línea, esa entrada azul es donde deberías conectar la entrada que viene desde, desde la consola. Estas tarjetas de sonido normalmente están más preparadas para recibir ese tipo de señales. ¿Cuál es el riesgo? No es tanto el riesgo de que se dañe la tarjeta porque estas tienen entrada de línea, pero el tema es de la calidad de audio. Dependes de la calidad que te brinde la tarjeta de sonido del computador, que normalmente no son muy buenas últimamente. Hay unas que son mejores que otras. Hace años venían unos board que tenían unas tarjetas Creative y bueno, hay muchas opciones. Básicamente ahí lo que va a pasar es el tema de tu calidad de audio. Si tú lo pruebas, te funciona y te gusta la calidad de audio, no tendrías problema. Igual estás respetando el nivel porque estás entrando por línea.
Tenemos otra manito levantada de José Daniel para que también pues pueda encender su cámara y nos pueda hacer directamente la pregunta. José Saludos, Daniel, Dios le bendiga. hola. Tengo dos preguntas, voy a tratar de ser breve. ¿Se puede colocar una interfaz de audio directamente con la computadora? Una ¿O in- necesariamente tiene que ser con una consola? Depende de lo que vayas a hacer. O sea, el requerimiento es si, por ejemplo, si es solamente para hablar, perfecto. Si es para cantar, la recomendación es tener una consola, no es indispensable. ¿Sí? O sea, la recomendación es la consola porque lo más seguro es que vas a querer efectos, vas a querer tener cositas, poder hacer una mezcla. Por ejemplo, si tienes una interfaz de audio de dos canales, en un canal, digamos canal número uno, tienes tu voz y en el canal número 2 pusieras una guitarra, por así decirlo, puede funcionarte. ¿Cuál es la diferencia? El tema es de que si estás directamente entrando, las interfaces que son de dos canales, los software de captura de audio, los toman como una entrada estéreo. Es decir, el canal uno te lo toma como canal izquierdo y el canal 2 te lo toma como canal derecho. Es decir, si te conectas con tu micrófono al canal uno y conectas la guitarra al canal 2, vas a ver que la guitarra va a quedar sonando por el parlante derecho y tu voz va a estar sonando por el parlante izquierdo. ¿Qué va a ocurrir allí? Que si la persona está escuchando por un solo parlante, va a terminar escuchando lo uno o lo otro. Y recordemos que lo ideal es tratar de garantizar que quien nos escuche bien. Por ello, la consola es simplemente una recomendación dentro de los términos ideales. Pero si tienes solamente la interfaz y puedes funcionar con ella bien, excelente. O sea, pero la consola es la recomendación para temas musicales. Una interfaz directa, como lo decíamos ayer, es mejor cuando es solamente la voz. Listo, creo que ya tenías otra pregunta, José Daniel, ¿verdad? ¿Aló? Creo Correcto, que correcto. La sí. segunda es que yo tengo un micrófono marca Network. Ese sería bueno. ¿O qué recomendación me da en cuanto al micrófono? Bueno, Neewer es una marca económica, Lo tengo realmente, acá, sí, es una marca marca Network. económica, Sería realmente son bueno. nuevos, o sea, son nuevos estos micrófonos. Entonces realmente al ser nuevos y poco conocidos, llegar a decir si son buenos o malos, hay que mirarlos más es en el tiempo, en su duración, porque son micrófonos económicos, pueden dar un muy buen sonido, pero cuando dan buen sonido y son económicos, normalmente tienden a durar muy poco. O sea, puede ser que en un año ya no esté funcionando, que haya disminuido su calidad de audio. Entonces todo depende. O sea, para arrancar, cuando vamos a iniciar, es bueno tener una herramienta como esa, es una muy buena opción. Pero tú mismo te darás cuenta a medida que vayas avanzando, que vayas desarrollando tu oído, tus expectativas, vas a querer ir mejorando. Yo te recomendaría desde las gamas económicas de Audio Técnica o el AKGP 120, que son micrófonos de valores muy similares, son $100 aproximadamente esos micrófonos y funcionan muy bien y son de marcas pues reconocidas que por lo menos sabemos que nos van a dar durabilidad. Tenemos otra preguntita por acá. A Robinson pues tiene otra pregunta para que por favor nos las pueda compartir. Sí, ¿qué ventajas o desventajas existen en utilizar micrófonos de cable dinámicos versus micrófonos inalámbricos a la hora de una transmisión en vivo a través de redes sociales? Bueno, allí hablamos particularmente es del micrófono, más que de la transmisión en vivo Claro. o sea, básicamente el tema, al utilizar un micrófono, sea para transmitir en vivo, para transmitir en directo, o sea local, lo importante es no sacrificar la calidad. Si tú tienes presupuesto para comprar micrófonos inalámbricos profesionales, maravilloso, grandioso, no estás amarrado a un cable, tienes más versatilidad, la estética es impresionante. O sea, cuando estamos en vivo, un cable, un micrófono y un cable todo el tiempo no se ve tan bonito, ¿cierto? Los micrófonos inalámbricos para los live, para transmitir eso, son muy cómodos. Pero ¿cuál es el tema? El costo. Porque muchas veces decimos, bueno, tengo $100, tengo este micrófono cableado, un Sennheiser, este micrófono es un micrófono
L835, $100 es su valor. Y frente a este tema es que vamos a buscar un micrófono inalámbrico de los mismos $100 y no va a tener nada que ver con esto. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es, no sacrifiquemos calidad versus comodidad. Yo quiero este micrófono, lo quiero en versión inalámbrica, el que me genera una calidad eh, similar, o bueno, la misma calidad porque tiene la misma cápsula, no me va a costar $100, me va a costar 350, $400. Entonces allí está la diferencia. No sacrifiquemos calidad versus comodidad. A veces en las iglesias decimos, no es que tenemos $100, me voy a comprar un micrófono alámbrico. No, pero es que es mejor inalámbrico, mejor comprar inalámbrico y busques un micrófono del mismo precio. No, vas a sacrificar tu calidad de audio. Lo ideal es no sacrificar la calidad de audio y si tienes presupuesto para los inalámbricos, grandioso, porque tenemos que tener en cuenta de que las señales inalámbricas también generan problemas de acuerdo a los lugares donde estén. O sea, comprar un micrófono que tenga frecuencia variable, que se pueda acomodar al diferente sitio donde esté, que tenga escaneo de frecuencias, que tenga seguros para que no se te metan interferencias. O sea, todas esas tecnologías lo hacen muy costoso. Entonces, si podemos hacerlo, maravilloso. Básicamente lo que hemos es garantizar la calidad de la fuente de audio. Gracias, Robinson, por compartirnos esta inquietud. Daniel, vamos a avanzar con unos 10 minutos más y al final vamos a dar 5 minutos pues, para cualquier pregunta que quede en estos 10 últimos minutos de tu exposición. Bueno, vamos rápidamente. Quería mostrarles cosas importantes. Bueno, ayer les hablaba un poquito sobre el tema de los ecualizadores paramétricos en las consolas análogas que pueden tener mucho en su iglesia. A veces pensamos que esto es bajos, medios altos y agudos, cuando realmente la ecualización nos dice que estos son agudos, height, mid o medios, frecuencia, pero mira que tiene una línea que junta ambas perillas, ¿sí? Ambos potenciómetros, que lo que significa es que acá me excita o me atenúa la frecuencia. Y aquí me paro en la frecuencia que quiero excitar o atenuar. Entonces esto es muy útil en las consolas análogas más grandecitas porque nos va a permitir buscar la frecuencia problemática y atenuarla, o si queremos resaltar alguna frecuencia, poder excitarla. Y este es otro, es específicamente de las frecuencias graves. Listo. Bueno, hay algo que quiero mostrarles. Voy a compartirles por acá mi pantalla. Bueno, vamos a cerrar acá. Quiero mostrarles algo muy particular. Al entrar a las aplicaciones, bueno, aquí tengo abierto el OBS desde donde estoy con ustedes. Es muy interesante, no sé cuántos de ustedes conozcan el programa o cuántos no, pero yo aquí tengo diferentes escenas, ¿sí? Pueden ver que tengo una escena que soy yo, otra escena que tiene la dualidad de ambas cámaras, otra escena que es solamente esta, escena con las diapositivas. O sea, son diferentes escenas que puedo manejar. Y aquí tengo un nivel de entrada que es el que me permite mezclar. Cuando tengo varias fuentes me permite cambiar. ¿Qué pasa? Hay un complemento que les recomiendo muchísimo. ¿Cómo estoy mandando yo mi señal de OBS para que se pueda ver en el Zoom? Tengo lo que se llama NDI. NDI o NDI es un protocolo de NewTek. Cuando tú instalas ese plugin para OBS, él te manda una señal NDI. Hay muchos, son muchos las fuentes que podemos tener que son NDI, ¿sí? Es decir, tú puedes tener un computador en la misma, eso funciona por red. Entonces tú tienes un computador, le pones el NDI y puedes mandarlo al OBS a otras partes. Todo se interconecta entre ellos. Hay cámaras que funcionan con NDI. O sea, el NDI realmente es muy buena opción. Yo tomo las llamadas de Skype, en Skype habilito el NDI y llamo la llamada de Skype, la llamo al OBS. Entonces les recomiendo mucho que investiguen un poquito sobre lo que es NDI, porque podemos mandar desde el OBS en video y audio, puedo mandarlo al Zoom. Entonces, cuando yo tengo el NDI acá, vamos nuevamente a compartir la pantalla. Cuando yo tengo el NDI acá, instalo una aplicación que se llama Tools, NDI Tools, y me va a generar acá esta posibilidad, acá bueno se ve un poco pequeño, la posibilidad, entonces yo selecciono cuál es la entrada.
La entrada me muestra acá que se lo ve. Si le digo al audio, a qué nivel lo quiero. Ahora, en la configuración del Zoom, les recomiendo, en cuanto al audio, esto es esencial para que mejoremos el audio en Zoom. Hay que eliminar el procesamiento de audio. La versión anterior de Zoom veníamos a opciones avanzadas, no sé cuál tienen ustedes, pero vienen a opciones avanzadas y se les aparecen tres opciones. En la primera opción decía eliminación de eco constante y la otra era otro tipo de eliminación de eco. Había que desactivar ambas eliminaciones de eco porque el Zoom, recordemos como hablábamos ayer, toma lo que no sea voz y lo adquiere, o sea, y piensa que es ruido. Entonces, esa es la idea, es entrar a decirle al Zoom, no, déjamelo tal cual como está. Aquí en este momento nos toca dejarlo en automático, pero sí tenemos esta posibilidad. Primero necesitamos quitar este chulito que dice ajustar automáticamente el volumen. Esto cuando sabemos que estamos mandando un muy buen audio. Quitamos ajustar automáticamente el volumen. ¿Sí lo pueden ver allí? ¿Sí? Ok. Ajustar automáticamente el volumen. Debemos quitar el chulito para que el audio no nos lo esté cambiando el Zoom. Y acá, donde dice suprimir ruido de fondo, aquí también nos dice selecciona nivel bajo de supresión de ruido predeterminado con el fin de optimizar para música. Entonces, él viene normalmente en automático, lo ponemos en bajo para que él no nos esté modificando todo el tiempo el ruido. Adicional a eso, eh, por aquí estaba, ¿dónde fue que lo vi ahorita? Bueno, hay una opción allí donde nos dice que debemos, podemos poner un botón que nos aparece en el Zoom que dice habilitar sonido original del micrófono. Cuando habilitamos esta opción, él nos va a mandar el audio original y vamos a recibir también, o sea, lo vamos a recibir de la forma original, sin los procesamientos de audio de Zoom. Entonces, esa es la mejor forma para enviar y transmitir sonido por Zoom sin que nos esté afectando, porque sabemos que normalmente cuando estamos con Zoom y ponemos música o estamos cantando un especial o el servicio de canto para la iglesia, el sonido a veces es muy malvado, o sea, se escucha mal, el Zoom lo corta. Entonces, cuando quitamos estos procesamientos de audio de Zoom, que es de las pocas aplicaciones, bueno, creo que es la única que he podido hacerlo, mejora notablemente el sonido. Sigue siendo malvado porque no es óptimo. Si van a hacer algo donde requieran una transmisión con sonido óptimo, les recomiendo sí o sí hacerlo por YouTube. Es el mejor audio que puedes transmitir para internet en este momento, YouTube. Y también por Facebook, pero Facebook disminuye un poquito la calidad de imagen y disminuye un poquito la calidad del audio. Mientras que YouTube sí les permite transmitir a 160 kilobits por segundo el audio y el video Full HD o aún hasta 4K podrían transmitirlo con una buena conexión y un buen computador. Entonces, tengamos mucho en cuenta esto, que son las herramientas de transmisión que son muy, 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 muy buenas para poder que las personas nos escuchen bien. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Daniel, vamos a darle paso a las preguntas para ir finalizando pues la intervención de esta primera parte y sería Kelly Charris que nos hace pues una pregunta. Kelly, pues puedes activar tu cámara para que puedas compartirnos la inquietud. Muy buenos días, hermano Daniel, mucho gusto de conocerle. Bueno, mire, yo participo en la Radio Visión Global Radio 95.1 y nosotros actualmente tenemos este aparatito que se llama Solidyne. Este aparato, él tiene estas conexiones, ¿verdad? Esta conexión no me permite a mí, digamos, tener una transmisión óptima, porque a pesar de que digo yo que el micrófono es de buena marca. El problema está como, no sé si de pronto la conexión misma del micrófono por tener este tipo de conexión o si usted nos recomienda que tengamos una extensión que permita un audio mucho mejor, porque cuando yo conecto el micrófono y conecto los audífonos, se escucha como si estuviera un zumbido allí dentro de la misma conexión. Entonces, mira, esta es la marca del micrófono. Esta no sé si la puedes ver Sí, bien. es un Sennheiser. Entonces, no sé si de pronto es el micrófono que no está permitiendo hacer una buena conexión con el Solidyne o si definitivamente me recomiendas una extensión que le permita una mejor conexión. Gracias.
Bueno, hermana, o sea, tu caso es un caso muy particular. Entonces, yo creería que, bueno, lo mejor para responder esa pregunta es que quedes con mi contacto y ahorita más tarde revisamos bien, yo investigo bien sobre la interfaz porque qué es importante que tengas en cuenta, lo que hemos hablado sobre respetar las conexiones. Digamos que puede ser que tenga entrada tipo plug, o bueno, o tipo TS o TRS, la interfaz, que no sea XLR, no sea la grande pues que conocemos, o sea, no sea de esta forma, como vemos en la consola, sino que es solamente la entradita de plug. Entonces, eso no significa que sea netamente desbalanceado. Hay muchas entradas que son así y te dicen val or umbal. Si ella ahí atrás te dice val or umbal, significa que acepta balanceado o desbalanceado. Entonces ahí ya necesitamos es fabricar un cable como este específicamente. Bueno, específicamente necesitarías un cable como este, ¿sí? Que es un cable balanceado, pero entra micrófono XLR-M y XLR-F y entra como plug TRS. Entonces, en ese caso, podrías conectarlo y vas a mantener tu conexión balanceada, respetando las normas de audio. Pero si quieres, ahorita tomas mi número, que ya lo vamos a poner al final para que te quedes con él. Hablamos por WhatsApp o algo y miramos el caso particularmente y yo te ayudo para que solucionemos tu problema. Lexi, ¿hay alguna otra pregunta? Muchas gracias, Kelly, pues por esta excelente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta, que es Luis, que nos también pues está levantando la mano por aquí. Sí, Luis, ¿me escuchan? ¿Me escucha? sí. Sí. Daniel, mucho gusto. Soy Pastor Luis Domínguez de la Asociación Metropolitana. He estado desde que empezó la pandemia a grabar y mandar audios sobre nuestra fe. Ya tengo casi 4 meses dedicando todas las mañanas, pero no tengo algún material, no, el equipo correcto, ¿verdad? Ok. Yo grabo con mi celular y le pongo una introducción, una música introductora, Los Heraldos del Rey, y no uso micrófono, uso el mismo celular, uso todo el celular, para todo uso el celular, ¿no? Es más, este es como ves acá atrás, mi cuarto de estudio, aquí grabo todas las mañanas, no tengo, y mi pregunta sería ¿cómo tú nos puedes orientar algo para empezar, qué? O sea, algo económico, algo que podamos ir empezando poco a poco aquellos que estamos en esto. No, he aprendido con internet, con YouTube, cómo hacer combinación de audios, cómo poner y cada día. Pero en cuanto a temas, equipos, consola, micrófono, audífonos, cosas así, yo creo que la mayoría estamos igual que yo, porque no muchos manejamos este tema. Pero sí algo, lo básico, por decir algo, que va a empezar a grabar en su casa, lo básico. Ya estoy por cerrar, ahora tengo un canal en YouTube, voy a empezar a grabar en YouTube, voy a explicar, ya acabo de terminar una serie del Santuario, voy a volver a predicar, pero en YouTube voy a mandar, y ahora sí, imágenes, porque ahorita solo lo que mandaba era puro audio. Ok, listo. Hermano, mira, hay algo bien importante. Si tú quieres seguirlo haciendo con tu teléfono celular, yo te recomendaría tratar de conseguirte, hay unos micrófonos, o sea, por lo menos un micrófono que te funcione tanto para computador como para teléfono celular, ya que tú es más hablar que música. Entonces, por ejemplo, te recomendaría el Shure Motive 5. Si es un micrófono que es condensador, lo puedes conectar directamente a tu celular, lo puedes conectar directamente al computador. Sí, es un Puedes micrófono. escribir. Sí, ya te lo escribo, ya lo ponemos allí en el chat. Shure Motive 5. El tema es que depende lo que quieras hacer, ¿sí? Por ejemplo, si quieres, tú me dices, yo quiero ir creciendo. Entonces, por ejemplo, este micrófono es muy bueno, pero es muy puntual, ¿sí? Funciona muy bien, pero básicamente no te permitiría luego, si tú dices, quiero hacer algo para música, conectarlo a una consola. Entonces va directamente a USB, al computador o a tu teléfono celular. Entonces es una muy buena opción, funciona. Si pudieras
tratar de reunirte y una consolita pequeña, mínimo marca Behringer, como mínimo marca Behringer. Hay consolas desde 50, $60. Un micrófono, puede ser un micrófono así, un micrófono dinámico que sea, trata de que sea por lo menos un Shure de la serie PGA, que no vaya a ser de la serie SB porque son malvados, pero por lo menos un microfonito Shure de la serie PG en adelante, eh, los Midnight de Audio Técnica, no sé, ya si quieres, pues te puedo recomendar internamente para que no dediquemos mucho tiempo acá a eso, pero te puedo recomendar pues como unos equipos particulares. Lo que sí es muy bueno que veamos todos es que precisamente cuando vayamos a hacer algo con celular, tratemos de utilizar una interfaz, que esto era lo que hablábamos ayer, que nos permite conectar acá la entrada de la consola y va a proteger el teléfono celular. Yo les hablaba de este tipo de cables. Este es un tipo de cables muy común que puede llegar a funcionarte, o sea, él suena, pero cuando yo utilizo esto, aunque él me está dividiendo la señal de micrófono y de audio, no me está protegiendo el teléfono. Entonces lo ideal es tratar de utilizar una interfaz. ¿Sí? Estas son interfaces que te permiten conectar el teléfono directamente a la consola y así mejorar tu audio. Listo, pero entonces allí ya queda el número también y revisamos eso. Muy bien, gracias al Pastor Luis por esta consulta. Esta era la última pregunta que íbamos a tener en esta mañana. El tiempo nos acabó el día de hoy otra vez, pero sí queremos agradecerles a todos por la oportunidad que estuvieron de tener aquí esta mañana para reunirnos. Antes de que todos se vayan, le vamos a pedir que enciendan sus cámaras para que nos tomemos la foto final del taller de esta mañana. Así que les voy a pedir que enciendan sus cámaras y le voy a pedir a nuestro host que nos tome la foto, por favor. Todos, por favor, veo todavía algunas camaritas por allí que están apagadas. Listo, host, ayúdanos con la foto entonces. ¿Nos confirma cuando la foto ya está lista? Listo, ya está la foto tomada. Muchas gracias a todos. Gracias por esta intervención de esta mañana y también agradecemos a nuestro expositor. ¿Cuántos le dan la gracia al expositor por este gran tema que nos trajo en estos 2 días? Muy bien. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Bueno, Dios les bendiga y quedan para que tomen rápidamente el contacto y bueno, Dios les guarde.